Y van a ver que la diferencia es marcada, porque aquí vamos a presentar el método volumen finito vía un ejemplo unidimensional. Vamos a hacer simulación con la calculadora. ¿Okay? Algo parecido a lo que quizás hicieron en transferencia de calor. Pero van a ver que aquí lo hacemos con miras a generalizar ese procedimiento y no quedarnos en conducción como hacen la gran mayoría de los libros de transferencia de calor. Aquí se va a presentar el método, pero ya bastante teórico, o sea, sin mirar ningún cálculo, para que veamos las coincidencias, pues, o la correspondencia que hay. Lo único es que esto no está en un formato muy limpio y un poco borroso, ¿no? También. Ok, entonces en este capítulo 3 nos concentramos en el método que queremos presentar. Recuerden, el curso no es sobre un programa de simulación, aunque sí vamos a usar uno o dos. Es para que ustedes vean de qué se trata la simulación, usando el método que quizás todavía es el más popular en el área de termociencia, que es el método volumen finito. Pero hay otros. En el área de estructura, mecánica de sólidos, reina el método del elemento finito. Y antes que esos dos métodos surgió, históricamente hablando, uno que era muy sencillo, que se llama el método de la diferencia finita. Nosotros vamos a utilizar algunas diferencias finitas, pero siempre dentro del método de volumen finito. También recuerdo haberles comentado que ahora los simuladores de CFD desde hace algún tiempo usan algo que se llama el método del elemento finito vía volumen de control. Entonces es una especie de híbrido entre este y el método del elemento finito. La esperanza es que a través de este ustedes puedan captar qué es lo que hay que mirar cuando se use un simulador. Profesor, esos métodos así son utilizados para resolver ecuaciones de grado 4, grado 5, diámetro a la 4. Esa ecuación. Esa ecuación. Sí. Puede ser un sistema de esa ecuación. No sirve para eso. No sirve para eso. Hay algunos casos que tú puedes trabajar la ecuación y llevarla a este formato. Yo apliqué, por ejemplo, ese tipo de método, diferencia finita, método de finito, en el caso 3 de fluido. Y me dio el resultado. No, claro, lo que te estoy diciendo es que el método de volumen finito que nosotros vamos a ver, lo que resuelve es esa ecuación. Yo puedo usar el método de volumen finito, las ideas, para muchas otras cosas. Pero yo estoy hablando de ese caso, que es el único que vamos a ver. Okay. Y ese incluye la famosa ecuación de vector. Sin solución. Okay. Las mallas y todo eso. Todo eso. Justamente, fíjense ustedes, aquí aparece el listado, los pasos típicos que hay que dar para enunciar adecuadamente, desde el punto de vista computacional, un problema de termociencia. Primero yo tengo que saber qué fenómenos aparecen, porque cada fenómeno aporta una ecuación o un término de la misma. Sin eso, yo no puedo resolver nada. Luego, ese fenómeno tiene que estarse dando en un cierto espacio. Eso pasa a ser nuestro dominio computacional. Eso significa que hay que
generar de alguna forma una geometría. Pero si hay ecuaciones diferenciales, hay condiciones de contorno. Y en este tipo de ecuación, en derivadas parciales, las ecuaciones de contorno son clave. Las ecuaciones diferenciales ordinarias también tienen condiciones de contorno. Pero hagan memoria. Uno hallaba la ecuación general de la ecuación diferencial ordinaria y esa contenía unas constantes. Y luego a través de las condiciones de contorno, hallaba el valor de las constantes. Aquí no es así. Aquí no es así. El tipo de condición de contorno puede decidir la naturaleza de la solución. O sea, yo cambio algo en los bordes y cambia completamente la solución. Y eso es razonable. No es lo mismo que en los bordes yo tenga, por ejemplo, temperatura especificada, voy a hablar de un problema de conducción de calor, a que yo tenga radiación. Eso va a dar dos cosas distintas, muy distintas. Porque la radiación depende de T a la 4. T a la 4. Y si especifica la temperatura, T es una constante en los bordes. Pero no es lo mismo que yo sepa cuánto vale la temperatura en los bordes, a que lo que yo sepa es que, bueno, es una temperatura, pero elevada a la 4 es la que decide lo que va a pasar en el borde. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. ¿Okay? Entonces uno se equivoca fácilmente en un problema si se equivoca en las condiciones de control. Pero ese dominio computacional contiene un material. Ese material puede ser fluido 100% o puede contener sólido. Este tipo de problemas se acostumbra a llamar problemas conjugados. Y también son muy importantes y prácticos. ¿Okay? La fuente, como dije, puede ser natural, pero puede ser que sea generada por la manera como nosotros hemos modelado el fenómeno, por la manera como hemos escrito las ecuaciones. Entonces a veces las fuentes dan mucha guerra y hay diferentes mecanismos para tranquilizar pues, esa guerra. Pero la simulación es como un experimento. Yo determino las cosas no de una manera continua, sino discreta en ciertas partes. Es como si yo hiciese un plan de tomar mediciones y digo, voy a tomar mediciones cada 3 centímetros, cada 40 centímetros. Bueno, eso se llama discretizar el dominio computacional, generar una malla. Y esa malla debe contener nodos, que es donde nosotros vamos a calcular las cosas. El programa solamente me va a dar las incógnitas, las phi, en esos nodos. Yo después puedo hacer muchas cosas con esos valores. Para poder hallar estos valores, van a ver que tenemos que valernos de muchos, yo lo llamaría artificio, pero a veces artificios son así como trampas, pero no son trampas, son cosas que hay que hacer para lograr que el cálculo no colapse, porque como vamos a ver, el cálculo es iterativo, así como los problemas de mecánica de fluido de tubería, que para caudal y para diámetro necesitaba iteración. Allí en fluido las iteraciones eran sencillas, pero a veces dan guerra, entonces hay que utilizar una técnica que se llama relajamiento. El relajamiento es sencillito, vaya despacito, no tan rápido. Eso es lo que significa para nosotros relajamiento. Hay que limpiar un poco los resultados intermedios, porque de pronto los resultados intermedios producto de iteración da valores muy grandes o muy pequeños que nosotros estamos casi seguros que no pueden ser verdad.
Entonces hay técnicas matemáticas que literalmente dice acortar cabeza, pues, y acortar pie. Esos son los que van a quedar. ¿Ok? Es asombroso todo lo que los matemáticos son capaces de hacer para llegar a la solución de algo. Y, por supuesto, hoy no lo he dicho, pero la vez pasada sí lo recuerdo, que cuando se discretiza el dominio y se posicionan los nodos, no estamos hablando de los poquitos nodos que hay aquí, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos estar hablando de millones de nodos. Representar esos resultados, eso no es facilito. Allí interviene mucho las facilidades gráficas de las cuales dispongamos. Y guardarlo también puede requerir espacio. Entonces hay técnicas para guardar esos resultados, que nosotros no vamos a hacer uso de ellos. Aquí les digo que hasta para eso hay que prestarle mucha atención. Que nada más piense, si son millones de nodos y yo estoy calculando presión, temperatura, las 3 componentes de velocidad, ya llevo 5, las 2 componentes de modelo de turbulencia, ya llevo 7. Entonces tengo que almacenar, porque son millones de nodos, 7 millones, si supongamos que es 1 millón de nodos, 7 millones de nodos, uno para cada variable. 7 millones, 7 arreglos, cada arreglo con 1 millón de cifras. Entonces, cuando digo almacenarlo es saber dónde está cada cosa, saber cómo está la cosa. Entonces yo quiero leer la temperatura en el nodo tal. ¿Cómo llego a él? Pues? Hasta eso necesita un poquito de cuidado. Profe, ¿cómo determina uno la cantidad de almacenamiento que se necesita por cada variable, por la cantidad de nodos de cada variable? Eso usualmente depende de la memoria RAM del equipo. Sí. Todos esos cálculos. Esos son millones de números. Pero de la memoria RAM no es igual al almacenamiento. RAM es la memoria que se está ejecutando. Sí, la que es volátil. De la velocidad para que pueda ejecutar todos los procesos a la vez. Exactamente. Los cálculos. El almacenamiento sí es en el disco duro. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a mirar algunas de esas etapas en un problema. Okay. Este es un ejemplo ilustrativo. Esta es una barra de una altura unitaria. Es un problema unidimensional. O sea que entrando a la hoja, a la pizarra, a la pantalla, también puede existir una unidad de longitud. La longitud que nos interesa, la coordenada que nos interesa es esta, la coordenada X. Las condiciones de contorno son temperatura conocida en el borde izquierdo y temperatura conocida en el borde derecho. Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno. Aquí es un problema de conducción. Vamos a comenzar por difusión pura, no hay convección. O sea, esto no es un conducto. Y como ejemplo de difusión, vamos a mirar conducción de calor. Bueno, como pueden ver allí está la ecuación general de difusión. Si es permanente, entonces queda esto que ustedes ven aquí. Esta sería la conductividad térmica, que va a ser 1. Y vamos a poner una T, que es uniforme u homogéneo, porque vale 1 en todas partes. Ese problema tiene solución analítica. No es el problema más sencillo de conducción. El problema más sencillo de conducción es sin la fuerza. Y pero que vamos a perder el tiempo haciendo eso. Si el método no puede resolver estos casos, no va a resolver los más difíciles. Es decir, que en la parte de simulación, de lo que sea, las soluciones analíticas son extremadamente valiosas.
porque nos permite tener alguna confianza en el método y seguir trabajando. Pero repito, si no me puede resolverlo fácil, es mejor que lo deseche. Y lo más importante es que aquí, con este ejemplo sencillito, vamos a llegar a una formulación que sirve para resolver problemas bravos de verdad, que no tienen solución analítica conocida hasta ahora. Ok. Entonces ya dijimos cuáles son las propiedades, cuál es la ecuación. No estoy siguiendo exactamente el orden, ¿no? Pero denoto eso. Difusión permanente unidimensional. Si es conducción, phi es T, gamma es K, y esa es una fuente térmica. Ok. Vamos a la discretización. El dominio es realmente unidimensional, esta línea. Pero yo puedo pensar que esa es una barra prismática. De 1 por 1 hacia adentro. Fíjense que aquí arriba y aquí abajo se pone cero flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no espero, de lo poquito que sé de conducción de calor, que la temperatura cambie así. ¿Verdad? Porque al no haber transferencia de calor por estos dedos extremos, no puede haber transferencia de calor entre ellos. Como adiabática. Claro, es un adiabático. Análogamente, si yo quisiera imaginarme una cara hacia adelante de la pantalla y otra cara detrás de la pantalla, esa también estaría aislada. O sea que eso puede ser una barra prismática completamente aislada y yo solamente permito que el calor avance longitudinalmente. Okay. Dividimos el dominio en celdas, en volúmenes de control. En el centro de cada celda colocamos los nodos que mencioné. Aquí los llamo 2, 3 y 4. ¿Y qué pasó con el 1 y el 5? Son los nodos contornos. Muy importante advertir. Muy importante. Okay. Entonces quiere decir que estoy discretizando el dominio mediante 3 volúmenes de control que dan origen a 5 nodos. Okay. Aquí justamente hay un comentario en esta segunda etapa, que es la discretización. Leo, se puede dividir el dominio en celdas y luego ubicar los nodos en el centro de cada celda, que es lo que acabo de hacer. Y en los extremos, de la figura de arriba, otra opción es, y en los extremos, perdón, los nodos. Otra opción es primero nodo y luego celda. ¿Cómo es eso? Primero nodo y luego celda. Supóngase que ese es el mismo problema. Yo lo quisiera discretizar distinto, siguiendo la otra opción. Bueno, estos nodos no me salvan nada, porque contienen la información de control. Ahí me dice que otra opción es que yo ponga los nodos primero y luego la celda. Voy a ponerlo donde me plazca para que vean en qué consiste el asunto. Use la misma cantidad de nodos internos, como pueden ver. Pero ahora voy a poner la cara de la celda. ¿Cómo hago eso? A mitad de camino. Y obviamente por aquí tiene que pasar una cara. Entonces, ¿cuántos volúmenes de control tengo ahora? Sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cuántos volúmenes de control tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3. ¿Ves? Entonces da origen a dos mallas distintas.
distinto. ¿Por qué preferimos esto? Porque de esta manera es muy fácil asegurarse que en cada celda exista un único material. Supóngase que esto fuese un problema con convección y hubiese un obstáculo, un cuerpo en alguna parte. No sería muy inteligente poner un volumen de control que fuera parte del cuerpo y el resto fluido. ¿Qué propiedad hay allí? La del cuerpo, la del fluido. ¿Ves? Entonces, de esta manera, como se hizo aquí, primero la celda y en el centro de ella los volúmenes de control, es fácil manejar discontinuidades. Ahora procedemos a discretizar las ecuaciones. Aquí discretizamos el dominio. Discretizar es dividir en pedazos. ¿Qué se entiende por discretización de la ecuación? Okay. Para cada celda integramos la ecuación. ¿Cómo que la integramos? Si yo la puedo integrar, no necesito método. Esto es verdad. ¿Okay? Pero no siempre es posible llevar a cabo la integración. Entonces, esto que vamos a desarrollar, lo va a presentar, es más útil cuando yo no puedo hacer ninguna integración. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la fuente dependiera de la temperatura? ¿Cómo voy a integrar una función que yo no conozco? Porque depende de la temperatura. ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? La temperatura. ¿Qué pasaría si la conductividad depende de la temperatura? Que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, integramos. Es una integración en el volumen. Pero aquí, como no podemos unidimensional, realmente se está integrando simplemente a lo largo de X. O sea, yo puedo poner aquí A por dx y A por dx. Y esa A sería el área transversal. Pero si yo no pongo A, entonces es por unidad de la transversal. Porque si yo pongo aquí A y aquí A, aquí y aquí se va a cancelar, porque esto es igual a 0. No hay problema. Aquí ustedes van a ver una serie de llamaditas que explican qué significan algunas cosas. No las miro porque yo las estoy diciendo lo que significa. Okay. Entonces integramos. ¿De dónde a dónde? Okay. Cada celda, como dije, tiene un nodo en su centro. Vamos a integrar esta ecuación en cada celda. Eso quiere decir que si yo tengo 3 celdas, aquí, producto de esa integración, terminaré con 3 ecuaciones. Una para esta, una para esta y una para esta. Cuando se integra una celda, acostumbramos a llamar el nodo en su centro P, el punto. Y a los vecinos le damos las iniciales de los puntos cardinales, este y oeste. En un problema bidimensional, aquí arriba tendría norte y aquí sur. Y un problema tridimensional, saliendo de la pizarra, tendrían adelante y atrás. Ok, integro. Entonces va a ser una sola vez. Llegamos a una fórmula y nunca más lo volvemos a hacer. O sea, no crean que si yo quiero hacer esto a mano, siempre voy a repetir lo mismo. Profe, pero no hay que integrar de cada punto de la celda, como usted había dicho, pues. Es a través de la celda. De esta cara a esa esta. cara. Okay. Aquí está bien. De W minúscula a E minúscula. Las caras, aprovecho entonces, para indicar que en la celda que estamos haciendo de integración, la cara que está contigua al vecino oeste le llamamos W minúscula. Y la que está contigua al vecino este le llamamos E minúscula. Aquí está la integración. Fíjense que aquí no se ha hecho nada, ¿no? Esto está legal 100%. Aquí no hay ninguna aproximación. Recuerden que la simulación computacional va a dar valores aproximados. Vamos a estar pendientes
¿Dónde es que se hacen las consecuciones? Hasta ahora no hay ninguno. Ok. Si esto aquí tiene de X, aquí tiene de X, el resultado es obvio, ¿no? Aquí es como queda, si queda diferencial de U. Entonces el resultado de esa integral es UE menos UW. Aquí está el integrando, evaluado en E, menos el integrando, evaluado en W. Aquí sí estamos en problema. Porque en general, S, como dije, puede depender de muchas cosas. Entonces yo no voy a poder integrar. Entonces, bueno, viene en auxilio la matemática. Si esta función se comporta bien, así asado, el teorema del valor medio dice que existe un valor que yo multiplico por la extensión del delta de integración y me da el resultado. El teorema del valor medio no me dice dónde está ese valor de x. Ese teorema, ustedes lo vieron, puede ser que ya lo hayan olvidado a propósito inclusive. No le gustó nada, lo olvidan. Lo que no le gusta a uno lo trata de olvidar, ¿no es así? Para nada, porque entonces hasta rabia le da cuando por fin aparece otra vez. Yo pensé que me había librado de eso. Y ahí está. Bueno, ese teorema dice que esta integral es igual a esto que ven aquí. ¿Qué es delta X? La distancia de aquí, el ancho de la celda. ¿Okay? Lo que no me dice el teorema es dónde se da el valor medio. Le voy a refrescar la memoria. En mecánica de los fluidos. Una superficie plana está sometida en fluido de reposo a una fuerza de compresión. La presión media es la presión en el centroide de esa superficie plana. Yo multiplico esa presión por el área de la superficie plana y me da la fuerza. El punto de aplicación no es en el centroide. El centro de presión le queda un poquito más abajo, ya eso lo discutimos en otro día. Ese es un ejemplo de aplicación del teorema de lo que puede hacer. Bueno, aquí tenemos un inconveniente porque ¿qué es ese? En este problemita facilito es uno, pero dijimos que puede ser cualquier cosa. Aquí viene una aproximación. A la brava, eventualmente vamos a decir que este valor de ese promedio es el valor de ese, aquí ve, en el nodo. A la brava. A la brava. Eso introduce error. Pero piensen, ¿cómo puedo yo minimizar ese error? No tomo 3 celdas. ¿Cómo voy a exagerar para ese problema? 100. Si yo tomo 100, el punto donde se da el valor medio en una celda va a estar cerquitica del centro. ¿Por qué? Porque la celda es muy chiquitita. La celda es muy chiquitita. Entonces, el error disminuye considerablemente. Bueno, ya, listo. Todos los problemas los resuelvo así. ¿Quién paga por eso? Hay empresas que se ven obligadas a alquilar los programas y le cobran por hora de ese programa. Por hora de ese programa. Entonces, si yo pongo celdas de más, estoy botando la plata. Es más, yo debo ir tratando de conseguir mi solución con la celda, con la discretización más burda, más gruesa realmente, como se dice. Más gruesa. Tampoco nodo como sea posible. Si veo que no parecen las cosas bien, aumento la humedad. Y cuando 2 simulaciones consecutivas ya yo vea que no hay cambio apreciable, hasta aquí llega el programa. Esto nos va a dar mejores resultados. Okay. Entonces, hay que tratar de optimizar la malla.
y los programas realmente buenos, comerciales, traen optimizadores, elementos para optimizar la malla y, como ya dije, entre dibujar la geometría, que es sumamente fácil, y discretizar, se puede ir más de la mitad del tiempo de uso del programa. Profe, los puntos rotulados esos amarillos, ¿qué significan? ¿Qué representan? Son comentarios, pero como yo aquí los estoy diciendo, Ok. son comentarios por ustedes cuando estén leyendo, ¿eh? Tú le pones aquí, dice que ese barra es la intensidad media de la fuente volumétrica esa. ¿Ok? Bueno, todavía no he implementado aquí, lo dije pero no lo he hecho efectivo, que ese es el valor de la fuente en el nodo. Pero esa va a ser una aproximación. Hasta ahora sigo legal 100%. De aquí para acá pasé con el término valor medio. Ahora, J es el flujo difusivo por unidad de área. Esto que está aquí es esto mismo, ¿eh? Porque miren, esto que está acá es menos gamma por la derivada. Por consiguiente, yo puedo escribir esto de esta manera. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Flujo que entra por aquí, más lo que se genera, era el flujo que sale. Es un principio de conservación. Claro, ¿de dónde creen que salió esto? De un principio de conservación. Okay. De un principio de conservación. Por eso es que se llama el método de volumen finito. Realmente la ecuación proviene de hacer un balance a través de volumen de control infinitesimal. Okay. Entonces, ese es un buen dato. O sea que, así como está escrito, esto es pura física. Okay. Pura física. O aquí mejor. Lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale si el flujo es permanente. Y es permanente porque aquí no aparece aquí. Les dije que el primer método numérico que hizo su aparición fue la diferencia finita. ¿Qué hacía la diferencia finita? Cogían cada una de estas derivadas y las aproximaban a diferencia. Verbigracia. La derivada de phi con respecto a x en e, aquí me comí una x, me di cuenta anoche y ya no me dio chance de poner una llamadita marina. Entonces, esto es x en e. O sea, es esta derivada. Esta derivada yo la puedo aproximar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es una derivada? Y en x más delta x menos y en x, ¿verdad? Dividido sobre delta x. ¿Cuándo delta x tiende a 0? ¿Cierto? Le quito ese límite, quito el cuando delta x tiende a 0 y lo que me queda es una diferencia. Pero no es infinitesimal, porque esto no es diferencia de x. Esto es delta x, esto tiene un valor. Yo lo puedo hacer muy chiquitico. Si en estas 3 unidades, que es la longitud de la barra, yo pongo 300 celdas, este delta x, que es la distancia que hay de un nodo a otro, fíjense ustedes, miren la nomenclatura, es un poco compleja, ¿okay? Pero la vamos a mantener hasta el final. O sea, que aquí no va a haber cambio de nomenclatura. Esto es una aproximación. Delta E sería, profesor, la distancia entre los dos puntos. Aquí está. Delta X, la distancia entre nodos. Pero delta X mayúscula, ancho de la celda. Esta delta es minúscula. Esta es distancia entre nodos. En cambio, esta delta mayúscula es distancia entre caras
de una celda. La distancia entre caras debería ser igual a la distancia entre nodos. No señor, No. no, para nada, para nada. Aquí tomé, el dibujo sugiere así, las celdas de igual espesor o anchura, por el motivo porque se lo así. Como el otro es el primero. Exactamente. Efectivamente. ¿Ok? Esto es una aproximación. Si yo decido reemplazar cada una de estas derivadas por esto, ya estoy cometiendo un error a propósito. A propósito. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de minimizar ese error. Otra aproximación, la que mencioné. Voy a decir que el valor medio de la fuente ocurre en el punto central de la celda. Eso no tiene por qué ser así. Dentro de un ratito vamos a ver que hacer esto significa suponer que de aquí a aquí phi varía linealmente. Y hacer esto significa que la fuente a través de la celda es constante. A través de la celda. Entonces ahí van dos suposiciones. Esas suposiciones van a introducir errores. Aquí están las dos suposiciones reemplazadas aquí. Esta ecuación se ve sometida a 3,3, que es una suposición, y 3,4, que es otra suposición, y aparece. Ahora hago lo siguiente. ¿Cuál es la incógnita? El valor de phi en el nodo. ¿De qué depende ese valor? Obviamente depende de varias cosas. Pero depende del valor de phi en los nodos vecinos, que son ambos lados. Es como si yo dijera, la temperatura en este nodo está conectada a la temperatura a ambos lados. Depende también de la fuente, porque en la celda hay generación. ¿Ok? Eso también es razonable. Pero ¿cuál nodo será más importante? Eso va a depender. ¿De qué va a depender? Piensen en un problema de conducción para hacerlo más fácil. Si aquí, en esta distancia que estoy recorriendo, que es delta XW, el material